Listo. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí. Bueno, pues miren, como les decía, vamos al siguiente tema que está relacionado con lo que hemos estado revisando en los últimos días respecto a las diferentes herramientas demográficas. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos revisando tanto tablas de vida como modelos matriciales, una de las cosas que nosotros queríamos o uno de los aspectos que queremos de alguna forma describir de una población es su crecimiento. En el caso de las tablas de vida, ¿alguien de ustedes me puede decir qué parámetros poblacionales calculamos para describir el crecimiento de la población? O bueno, más que para describir, para decir en qué condiciones se encontraba la población. ¿Sí queda clara la pregunta? Se las cambio. ¿Qué parámetros poblacionales calculamos con la herramienta de tablas de vida para determinar en qué condición se encuentra la población? La tasa de mortalidad. Calculábamos tasa de mortalidad, pero ese es un parámetro que compone la tabla de vida. Pero al final, calculamos una serie de datos que yo les dije que eran parámetros poblacionales. ¿Cuáles eran esos parámetros poblacionales? ¿Se acuerdan? Después de que ya calculamos todo lo de natalidad, mortalidad, sobrevivencia, etcétera. ¿Fecundidad? No, fecundidad también es otro dato que... ¿Tasa reproductora neta? Exacto. Esas tasas, que es R0, la tasa reproductiva neta, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, que es R minúscula, y el tiempo generacional. Esos parámetros fueron los que nosotros pudimos estimar y se les conoce como parámetros poblacionales para inferir en qué condición se encuentra la población. Esto es si la población está creciendo, está decreciendo o se mantiene estable. En el caso de los modelos matriciales, lo que ustedes calcularon fue lambda, que es la tasa finita de crecimiento poblacional. Lambda es el tamaño máximo que puede alcanzar una población en función de diferentes factores que hay en el ambiente, ya sean factores físicos, químicos o biológicos que pudieran estar incentivando el crecimiento de la población o deteniéndolo. Entonces, si se dan cuenta, con esas herramientas, nosotros vamos describiendo cómo va fluctuando el número de individuos en la población. En este caso, vamos a complementar esa información con otro juego de modelos matemáticos para tratar de explicar el crecimiento de una población. Si yo les pregunto cómo definen crecimiento poblacional, ¿qué me dirían o qué recuerdan de sus clases de ecología? ¿Qué es el crecimiento de una población? Rebeca, ¿tú cómo definirías crecimiento poblacional? Como la... ¿Qué te dice la palabra crecimiento? ¿O qué les dice al resto de la clase? Que aumenta. Exacto, que aumenta, ¿no? Entonces, en la imagen yo les puse una población de ratones, porque sabemos que estos organismos tienen una tasa de fecundidad muy alta, pero además tienen otras dos características que son muy importantes. Tienen varios eventos reproductivos al año y tienen ciclos de vida cortos. Esas tres características o estas tres propiedades en conjunto, más si le sumamos que están en una condición de buena disponibilidad de recursos, les podría asegurar un crecimiento poblacional acelerado, es decir, un aumento acelerado en el número de individuos en la población. Pero bueno, esto va a ir cambiando dependiendo del sistema que estemos analizando, de la especie, de sus requerimientos y demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento poblacional, como dijo su compañera,
estamos hablando de un aumento en el número de individuos de la población a través del tiempo. Esto que tienen acá es una población de flamingos. Entonces, vean la cantidad de organismos que podemos tener por unidad de área en un tiempo determinado. Esto es en la península de Yucatán. Entonces, hay poblaciones que tienden a presentar crecimientos, tasas de crecimiento muy grandes y hay otras que tienen tasas de crecimiento menor, pero esto ya, como les decía, depende de varios factores, ¿sí? Ahora, ¿de qué tipo de factores o a qué tipo de, sí, de qué tipo de factores estamos hablando? Estamos hablando de la densidad, de la tasa de natalidad, de la sobrevivencia. Y bueno, ¿cómo sabemos si estos parámetros cambian dentro de la población? A través de estructurar a la población por edad, por tamaño o por etapas de crecimiento, para averiguar cuál de estas categorías dentro de la población puede estar contribuyendo con una sobrevivencia mayor, con una mayor natalidad y por lo tanto aumentar la densidad de la población. Si todo esto va bien, y va como a la alza en el sentido de que hay altas tasas de natalidad y sobrevivencias altas, vamos a ver que nuestra población va a tener una tasa de crecimiento probablemente alto. Pero esta tasa de crecimiento, dado que estos parámetros no son estáticos, va a ir fluctuando a través del tiempo. Y eso es lo que nosotros en las clases pasadas vimos como dinámica poblacional. ¿Sí? ¿De qué depende esta dinámica poblacional? Nosotros vimos en la primera sesión de poblaciones que dependía de 4 propiedades demográficas, que eran las que directamente afectaban la densidad. Estas propiedades son la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la inmigración. Si estamos trabajando con una población abierta. En ese caso, el crecimiento de una población va a estar dado por el número inicial de organismos que tenemos en la población a un tiempo determinado, más los nacimientos, menos las muertes, más los que llegan, menos los que se van. Estos 4 parámetros, como ya lo habíamos visto, pueden cambiar y dependiendo de la intensidad de cambio, vamos a notar una modificación en el número de individuos de la población. Si estamos trabajando con una población cerrada, recuerden que solamente el crecimiento de nuestra población estaría basado principalmente en los nacimientos y en las muertes. Esto es algo que hemos estado revisando en las clases anteriores y cuando notamos un cambio a la alza, decimos que nuestra población está en crecimiento, ¿sí? Vieron también en la clase pasada con el doctor Arturo que este comportamiento en cuanto al número de individuos en la población va fluctuando a través del tiempo. Estas fluctuaciones son producto de varios factores, son producto de la velocidad a la que la población responde, y lo que nosotros vemos en la naturaleza son comportamientos así, ¿sí? Hay algunas que tienen comportamientos mucho más abruptos, otras que son mucho más leves los cambios, pero bueno, eso va en función de la especie con la que estamos trabajando. Bueno, cuando nosotros hablamos, acuérdense, de dinámica poblacional, nos referimos a cómo cambia el número de individuos de la población a través del tiempo. ¿Cómo estudiamos y o analizamos esos cambios? Los podemos analizar utilizando 2 tipos de herramientas. Una, la que se llama modelos estructurados, que es lo que nosotros vimos con la tabla de vida y los modelos matriciales, porque si ustedes se acuerdan, para construir una tabla de vida teníamos primero que decir en qué condición, bueno, teníamos que establecer primero cómo íbamos a estructurar a nuestra población. Ya una vez estructurada por edad, por tamaño o por etapa de desarrollo, entonces nosotros empezábamos a calcular estos parámetros. ¿Para qué? Para obtener parámetros poblacionales como era la tasa reproductiva neta. Acuérdense, esta tasa lo que nos dice es el número promedio de hijas que cada hembra deja por evento reproductivo.
y que a partir de esto podemos nosotros saber si la población crece, decrece o se mantiene estable. En el caso de la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, que es R, nosotros podemos también, considerando toda la población, inferir si nuestra población crece, decrece o se mantiene estable. Otra forma de representar la tasa intrínseca de crecimiento poblacional o de calcularla es a partir del valor de lambda. Si ustedes tienen el valor de lambda y a ese valor le sacan el logaritmo natural, con eso pueden obtener el valor de la tasa intrínseca de crecimiento. Ya con este parámetro, con este dato, ustedes pueden saber si su población crece, decrece o se mantiene estable. El otro modelo estructurado que revisamos es el de los modelos matriciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que con estos modelos matriciales lo que se calcula es la probabilidad de transición o de sobrevivencia de una categoría de edad a la otra, ¿sí? Calculamos también fecundidad y o calculamos también permanencia en esas mismas categorías, en esas categorías de edad. Ajá. ¿Qué datos obtenemos de las tablas de vida? Obtenemos los valores de lambda, que lo que nos dicen, este valor, les digo, se refiere a la tasa finita de crecimiento poblacional y biológicamente significa el tamaño máximo que puede alcanzar una población bajo un escenario específico. ¿Cómo calcularon ustedes lambda la clase pasada? A través de tener el tamaño de la población en un tiempo determinado y dividirlo entre el tamaño de la población en el tiempo anterior. ¿Sí? Si ustedes despejan esta fórmula para tener el tamaño de la población en ese tiempo X, les quedaría como que el tamaño de la población al tiempo X es igual al tamaño de la población al tiempo 0 multiplicado por la tasa finita de crecimiento poblacional elevado al tiempo. Esta T puede ser al tiempo 1, al tiempo 2, al tiempo 3, al tiempo 4, etc. Esto es un repaso de las dos últimas clases que tuvimos con respecto a demografía, que se refiere a los modelos estructurados. Hasta aquí es lo que vimos hasta el lunes de esta semana. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos temas? ¿Les quedan claras las ecuaciones, las fórmulas que vimos, que ya en su momento las repasamos con cuidado? ¿Preguntas? Todo bien, profesora. Muy bien, bueno, vamos a la siguiente. Ahora nos vamos a concentrar en otro juego de modelos que también nos van a ayudar a entender un poquito este cambio en el número de individuos en la población, y a este juego de modelos se les conoce como modelos no estructurados, porque aquí no necesitamos establecer de primera instancia si la población la vamos a organizar por edad o por tamaño. Aquí vamos a tomar a todos los individuos y en función de ese número de individuos y de otros parámetros que ahorita les voy a mencionar, vamos a saber o vamos a tratar de inferir a qué velocidad está creciendo nuestra población. Y para eso vamos a utilizar o vamos a recordar dos modelos matemáticos: el modelo de crecimiento exponencial y el modelo de crecimiento logístico, ¿sí? Vamos a empezar con el modelo de crecimiento exponencial. Este modelo de crecimiento exponencial en la literatura se lo van a encontrar con varios nombres, pero todos se refieren al mismo modelo. Lo pueden encontrar como crecimiento tipo J, modelo de crecimiento denso independiente, o también como modelo de crecimiento geométrico, ¿sí? Cualquiera de estas tres connotaciones o cuatro connotaciones se refieren a una propuesta que hizo en 1798 Malthus. Él observaba cómo es que iba cambiando el número de individuos en una población a través del tiempo, y notó que había momentos en la historia de esa población en la que sus tasas de crecimiento eran muy aceleradas. Esto se puede observar en la naturaleza, se puede observar en algunas poblaciones, pero bajo condiciones muy particulares, porque que se cumplían en estas poblaciones para que pudieran tener esta tasa de crecimiento poblacional. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son algunas de esas
características o algunos de esos supuestos que se deben cumplir para que la población crezca con este comportamiento como lo tenemos acá, según lo propuesto por Malthus? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Bajo qué condiciones una población puede crecer de esta manera? Son, bueno, no recuerdo, creo que son 4 supuestos. Ajá, a ver, dímelos, Isaac. Bueno, el primero era que la población inicial iba a estar estructurada. Bueno, su estructura tenía que ser estable. Uh-huh. La segunda era que tenía que estar en el medio, no, bueno, era algo del medio. Uh-huh. La tercera estaba en relación con la densidad. Uh-huh. Y el cuarto era el efecto inhibidor. ¿A qué se refieren con el efecto inhibidor? No recuerdo muy bien, pero era que no tenía que haber un retraso en el tiempo. Uh-huh. Sí, que ahí tenía que ver algo con R, si no mal recuerdo. A ver, bueno, vamos a revisar esos supuestos y claramente sí se tienen que cumplir porque eso es lo que va a asegurar que la población siga y siga y siga creciendo a través del tiempo. Antes de ir a los supuestos, quisiera que ustedes me dijeran qué entienden cuando leen el término denso independiente. ¿A qué creen que se refiere? Que es un comportamiento que se presenta dentro de la población gracias al cual la población puede estar creciendo de manera constante. ¿Se acuerdan a qué se refería el término denso independiente? ¿O qué les dice? Aunque no lo recuerden, por intuición, ¿ustedes qué pueden deducir de ese concepto? Rodrigo, Adriana, a ver, ¿quién de la clase quiere participar? Bueno, yo realmente no sé muy bien qué quiera decir, pero pienso o me suena como que la población está independiente a ciertos factores, tal vez. ¿Qué tipo de factores, Fátima? No lo sé, bueno, podrían ser los bióticos o abióticos. No, en este caso no. Hay un factor que efectivamente es importante, pero no son factores abióticos ni bióticos. Está implícito en el nombre. Abril Rodríguez, a ver, ahorita complementamos, Fátima. Muchas gracias. Profesora, ¿Sí? ¿no ¿Sí, podría Melina? ser que es dependiente de la densidad? No escuché la primera parte, ¿me lo puede repetir, por favor? ¿Es dependiente de la densidad? Dependa de la densidad. Es algo, Melina. Dice independiente. O sea, que en este caso estamos asumiendo que el crecimiento de la población es independiente de la densidad. En otras palabras, el crecimiento de una población no va a depender de cuántos individuos estén dentro de esa población. Por eso es denso independiente. Entonces, se los voy a explicar en un momentito. De ahí este nombre, y ese es uno de los supuestos importantes que propone Malthus, dice que estas poblaciones, independientemente de que tengan muchos individuos o de que tengan poquitos individuos al principio, ese no va a ser un factor que limite el crecimiento de la población. ¿Y por qué no va a ser un factor que limite el crecimiento de la población? Porque su otro supuesto es que estas poblaciones crecen bajo una condición de recursos ilimitados. ¿Esto qué quiere decir? Que los organismos de la población van a tener a su disponibilidad todos los recursos que necesiten y que van a ser suficientes
independientemente de que en la población haya pocos individuos o haya muchos individuos. Por eso es independiente de la densidad. Si esto es cierto, entonces se cumpliría el siguiente supuesto, que es el que él dice o menciona como que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad no van a estar en función de la densidad. Dicho de otra manera, bajo estos supuestos o bajo la opción de que tienen recursos ilimitados, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad van a ser constantes, ¿sí? Dice que tampoco hay factores externos que afecten el crecimiento de la población. Y esto se refiere a que no está considerando cambios en condiciones físicas, químicas o biológicas del ambiente, ¿sí? Siendo así, pues estaríamos como imaginando a una población en una burbuja. ¿Por qué en una burbuja? Porque estamos suponiendo que tienen todo lo que necesitan en términos de recursos y de condiciones y que pues están en una zona de confort tal que va a crecer sin límites. Entonces, eso es lo que pone en el cuarto supuesto. El crecimiento de la población no va a tener límites. Y al no tener límites, entonces estaríamos esperando que la tasa intrínseca, que sería R, va a ser constante en el tiempo. Y la tasa de reclutamiento va a aumentar con la densidad. Ahorita les voy a explicar estos dos últimos supuestos, ¿sí? Entonces, solo si se cumplen estos supuestos y nosotros tenemos a una población bajo este escenario, deberíamos de esperar que nuestra población, en el momento de su crecimiento, tuviera un comportamiento muy parecido a lo que propone Malthus en su modelo matemático. Entonces, cuando nos dicen que la tasa intrínseca de crecimiento poblacional se mantiene estable, déjenme ver si puedo mover esto, se refiere a que, como acuérdense, es un modelo denso independiente, a que independientemente de que el número de individuos en la población aumente, esta tasa se va a mantener estable. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque acá acuérdense que dijimos que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son independientes de la densidad. Si esto se cumple, ¿cómo sería la tasa de crecimiento de la población? Pues la tasa de crecimiento de la población tendría un comportamiento de este tipo, ¿sí? En el que en función en la medida en la que va aumentando el número de individuos en la población, el tamaño de esta va a ir en ascenso, ¿sí? Esto es si nosotros lo expresamos en términos de la velocidad de cambio del tamaño de la población en el tiempo en función del tamaño de la población. Pero si nosotros lo expresamos ahora el tamaño de la población en función del tiempo, la expresión matemática que nosotros, bueno, la representación gráfica que nosotros tenemos se comportaría de esta manera. Esto ustedes lo vieron en ecología. Ajá. Ahora, ¿a qué creen que se refiere con la tasa de reclutamiento neto? ¿Qué creen ustedes que es la tasa de reclutamiento? Los individuos que llegan a la población. Pero acordémonos que estamos suponiendo que es una población cerrada. Entonces, en este caso sería el número de nacimientos por unidad de tiempo, ¿sí? Reclutamiento es cuántos individuos nuevos se incorporan a la población. Para este modelo, asumiendo que es una población cerrada, ese número de individuos que se incorporan son producto de nacimientos, nada más. Este reclutamiento no tiene, bajo este modelo, nada que ver con los que pueden llegar de otras poblaciones. ¿Sí? ¿Sí les queda clara qué es la tasa de reclutamiento?
Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, entonces, si yo les preguntara gráficamente cómo sería la curva, la línea o lo que yo tuviera que dibujar para representar la tasa de reclutamiento, ¿qué forma tendría? ¿Qué pondrían en el eje de las X? ¿Qué pondrían en el eje de las Y? ¿Y qué forma tendría esa figura? Acuérdense que para contestar esta pregunta no deben olvidar que hay recursos ilimitados y que esto asegura que la tasa de natalidad y de mortalidad son constantes e independientes de la densidad. A ver, ¿cómo sería la tasa de reclutamiento? ¿Qué forma creen que tenga? ¿No? ¿Una parábola? ¿Una parábola? No. Y la tienen ahí en la imagen. ¿Sería como la de la derecha? Es la de ¿La del medio. medio? Exacto. ¿Sí? Esta imagen que se refiere a cómo va cambiando el número de individuos en el tiempo en función del tamaño de la población, es a lo que se refiere como la tasa de reclutamiento. Si nos dicen que la tasa de reclutamiento neto aumenta con la densidad, el comportamiento es este. Conforme va aumentando el tamaño de la población, va incrementando el número de individuos que se incorporan a esta. Y esto es más o menos sencillo de entender porque hay más hembras, hay más organismos reproductivos, entran a etapa de reproducción, empiezan a contribuir con las crías, entonces el comportamiento de nuestra tasa de reclutamiento bajo este modelo tendría esta representación gráfica. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, estas serían las representaciones gráficas de la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, de la tasa de reclutamiento y del crecimiento de la población, que tendría una expresión tipo J. ¿Sí? Es lo mismo que nosotros tendríamos acá. ¿Sí? Acuérdense que nosotros dijimos que el tamaño de la población a un tiempo determinado, expresado en términos de lambda, sería igual al tamaño de la población multiplicado por lambda a un tiempo determinado. Y acá lo que tenemos, pues nada más es un ejercicio muy rápido, ¿no? Ustedes tienen el tiempo, tienen el tamaño de la población al tiempo cero, dice que su tamaño es 2. Pero si quieren ver cómo está creciendo bajo este supuesto, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer aquí? Para sacar el tamaño de la población al tiempo 2, luego del tiempo 2 al tiempo 3, del tiempo 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente. ¿Qué tendrían que hacer? Aquí, ¿cómo creen que obtuvimos el 4? Se va multiplicando por 2. Ajá. A ver, entonces aquí sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Por qué por 2? Porque nos están diciendo que la tasa finita de crecimiento poblacional es igual a 2. Y bajo los supuestos que acabamos de ver de que no hay limitante de recursos y que no hay un efecto de la densidad, esperaríamos que el crecimiento de esta población fuera en aumento. Si ustedes grafican estos datos, tendrían esta imagen que tienen acá, que se ajusta perfectamente al modelo que propuso Malthus de crecimiento exponencial. ¿Sí me están siguiendo? Sí, maestra. Sí. Bueno, hay diferentes formas. Bueno, dice, si la tasa de crecimiento poblacional se mantiene constante, entonces la población va a crecer de manera ilimitada. Esto
es ya lo que les había dicho, y esta fórmula es una expresión del modelo de crecimiento exponencial, y esta es la representación gráfica de este modelo. Sin embargo, hay otras formas de expresar el modelo, el crecimiento poblacional. Bueno, me voy a regresar, permítanme, porque me pasé rapidísimo la anterior. Nosotros, por lo que hemos estado viendo, tanto en tablas de vida como en matrices, sabemos que una forma de expresar la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, y si conocemos el valor de lambda, es sacarle el logaritmo natural a lambda. Pero también lambda la podemos estimar si multiplicamos una constante que es E, y más bien, si consideramos una constante que es E y la elevamos a la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Entonces, de esta manera, ustedes pueden calcular la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, y si combinan este valor de R, pueden también estimar el valor de lambda o viceversa. Y lambda, acuérdense, es la tasa finita de crecimiento poblacional. Otra expresión para el modelo de crecimiento exponencial, otra fórmula que se van a encontrar en los libros de texto, es esta. Esta es la que seguramente ustedes recuerdan porque es la que más utilizamos en biología para expresar el modelo de crecimiento poblacional. ¿Y qué nos dice? El crecimiento de una población a un tiempo X va a estar en función del número inicial de organismos en la población multiplicado por la constante E, esta elevada a la tasa intrínseca de crecimiento poblacional multiplicado por el tiempo en el cual estamos nosotros calculando el tamaño de la población. ¿Sí? ¿Sí les es familiar o sí recuerdan esta expresión matemática? ¿La recuerdan de su curso de ecología? ¿No? ¿Ni idea? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, creo que sí. Bueno, Sí, si no, profe. repasen sus apuntes, ahí se la van a topar. Hay diferentes expresiones matemáticas del modelo exponencial. Esta primera expresión está en función de lambda. Esta está en función de la tasa intrínseca de crecimiento. Y esta es una ecuación diferencial que también van a encontrar en los libros de texto y se refiere al crecimiento exponencial. Entonces, aquí lo que están diciendo es que la velocidad de cambio del tamaño de la población a través del tiempo depende particularmente del número de individuos en la población multiplicados por la velocidad a la que se están reproduciendo, o sea, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Entonces, si ustedes en la literatura se encuentran esta expresión, esta o esta, no se espanten. Todas se refieren a el modelo exponencial. Y solo para recapitular y para que les quede claro esta parte, vamos a repasar esto de las características del modelo exponencial. Recuerden, es un crecimiento ilimitado. La tasa de crecimiento se mantiene constante en el tiempo porque no hay un efecto de la densidad. Este tipo de crecimiento en las poblaciones se presenta cuando no hay restricciones externas, no hay efectos externos que afecten a la población, como cuáles, como competencia, como límite de recursos o como depredación. ¿Es un modelo poco realista? Sí, porque estamos asumiendo que la población está totalmente aislada y eso en la naturaleza no es cierto. Pero también es cierto que este modelo puede ser muy útil para explicar la velocidad a la que crece una población en sus primeras etapas de establecimiento, porque la mayoría de ellas, como apenas están colonizando un sistema, están explotando los recursos, están conociendo ese nuevo hábitat, tienden a presentar tasas de crecimiento aceleradas. Entonces, bajo este escenario y bajo estos supuestos que originalmente propuso Malthus, si yo les pregunto ahorita,
que me digan algún ejemplo de poblaciones que ustedes consideran se podría explicar su crecimiento con este modelo. ¿Qué poblaciones pondrían como ejemplo? Dicho de otra manera, de las poblaciones que ustedes conocen, ¿cuál creen ustedes que por las condiciones en las que vive, su crecimiento lo podríamos explicar utilizando el modelo de crecimiento logístico? ¿O en qué condiciones creen ustedes que una población podría comportarse así? Podría ser como De cuando laboratorio. estamos cultivando alguna bacteria. ¿Por qué, Rebeca? ¿Por qué cuando tenemos un cultivo de bacterias, estas pueden tener o se puede explicar su crecimiento con este modelo? Porque, bueno, nosotros en el medio de cultivo les estamos dando como los recursos que necesitan para que la población crezca. Uh-huh. Y además estamos aislándolos de que tengan alguna otra competencia con otro microorganismo. Uh-huh. En pocas palabras, los tenemos en condiciones óptimas, ya sea de temperatura, de humedad, y además estamos asegurando que tengan recursos ilimitados. ¿Se dan cuenta? Es una población que nosotros estamos haciendo crecer en condiciones de laboratorio. Las bacterias tienen este tipo de comportamiento. ¿Qué otra población creen que pueda explicarse bajo este modelo en términos de su crecimiento poblacional? Abril había abierto su micrófono antes de Rebeca. Abril Flores. Es que había dicho que en condiciones de laboratorio, profesora. Ajá. Pero, no. Sí, escucho. Pero pues no sé, se me viene a la mente tal vez la población humana. ¿Tú crees que la población humana tiene este tipo o sea, se puede explicar con este tipo de modelo? A ver, analicémoslo un poquito. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Ayudémosle todos los de la clase, ¿eh? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con lo que dice Abril o no? Y argumenten por qué. Sí, argumenten por qué. A ver, ¿ustedes creen que la población humana se puede explicar con este modelo? Pues solo en determinado momento, ¿no? De la ¿Cómo en cuál? historia. A ver, ¿cómo en cuál? Por ejemplo, pues hace más o menos 200 años, sí, 200 años, que el ser humano empezó a utilizar todos los recursos, entonces se experimentó en todos los países un crecimiento poblacional bastante elevado, ¿no? Entonces, pero ahorita ya no lo estamos, por así decirlo, acabando o mal distribuyendo, entonces, pues, bueno, bajo, y también otros factores sociales, entonces ya como que se estabilizó y va de caída. Sí. No sé, supongo que en diferentes momentos. Aquí hay algo que es muy importante, y acuérdense que por eso ponen aquí, o bueno, les pongo aquí en este último recuadro que es un modelo poco realista. Para empezar, porque en condiciones naturales los recursos siempre se agotan, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, que está mencionando su compañera de la población humana, puede ser bajo condiciones muy particulares, pero de manera general, la población humana no se puede explicar en términos de su crecimiento con este modelo. ¿Sí? Si nosotros consideramos toda la población de todos los países, de todo el mundo, definitivamente no se comporta como este modelo. Si ustedes se van a una población, y eso ahorita ya no ocurre, ¿eh? Solo si nos vamos atrás en la historia, podríamos encontrar algunos lugares, algunos países, algunos estados, incluso dentro de nuestro país, que llegaron a presentar momentáneamente este comportamiento. Pero acuérdense que esta condición, la mayoría de las veces, se presenta cuando nosotros tenemos a los organismos aislados. Los seres humanos nunca en la historia hemos estado aislados de factores
externos, llámense físicos, químicos o biológicos. Entonces, para empezar ahí, ya no estaríamos como del todo inmunes a estos efectos que pudieran estar afectando directamente la tasa de natalidad. Entonces, sí puede ser bajo ciertas condiciones, de manera general, no. Y en el caso de que tuviéramos que hacer un ejercicio, una pregunta abierta en el ejercicio de lunes, etcétera, si ustedes lo consideran que es así, tienen que aclarar por qué y en qué y bajo qué condiciones, ¿sí? Entonces, esta población que menciona su compañera es particularmente compleja porque hay como muchas condiciones, muchos tipos de respuesta, dependiendo del punto geográfico en el que lo estemos analizando. Entonces, nada más con cuidado, puede ser que la respuesta sea correcta siempre y cuando ella mencione un lugar particular bajo condiciones específicas. A ver, ahora regresándonos, evitemos no, ahorita no pensemos en la población humana, pensemos en poblaciones vegetales o animales. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar de una población que pudiera tener este tipo de crecimiento? Podrían ser las que son consideradas como plagas porque encontraron un área en donde la capacidad de recursos es grande y eso propicia que su crecimiento sea constante. Sí, las plagas cuando recién están colonizando un sistema, que es lo que viene aquí abajo, están explotando los recursos de un nuevo hábitat, tienen este comportamiento de crecimiento exponencial. Crecen, agotan el recurso y se mueren. Pero en primera instancia, esas primeras fases de colonización se pueden explicar con este modelo exponencial. Entonces, se dan cuenta, hay varios ejemplos, ¿no? Pero todos estos ejemplos tienen que ver con las condiciones en las que se están desarrollando estas especies y el tiempo que necesitan para completar su ciclo de vida. Ya su compañera decía, un ejemplo clásico que se ajusta a este modelo es el de las bacterias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros les estamos proporcionando todos los recursos, porque no tienen enemigos naturales y no tienen condiciones, ya sea físicas o químicas, que limiten su crecimiento. Entonces, se ha visto que la mayoría de ellas, en las primeras etapas de crecimiento, pueden tener este comportamiento de una curva tipo J, y en este artículo en particular los autores encontraron que a las 10 horas había 1 millón de descendientes y a las 15 horas 1,000 millones de descendientes. Entonces vean que sí, el crecimiento de la población es totalmente de un comportamiento exponencial. Hay otros ejemplos como los que decía su compañera de las plagas. Otros, hay plantas que también son plantas invasoras, que en las primeras fases de su crecimiento tienen una tasa de crecimiento lenta porque apenas están explotando los recursos de ese sistema, pero una vez que ya va aumentando el número de individuos y se acelera el consumo de los recursos, presentan este tipo de crecimiento, ¿sí? Pueden ser plagas cuya forma de vida sean arbustos o cuya forma árboles o cuya forma de vida sean herbáceas, ¿sí? Es otro ejemplo de las poblaciones que pueden tener este crecimiento. Ahora vamos al crecimiento logístico. ¿Qué recuerdan? Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto al crecimiento exponencial? No, profesora. ¿No? No. Ahora, vamos entonces al otro modelo, que es el modelo de crecimiento logístico. También se le conoce como modelo de crecimiento sigmoideo y como modelo de crecimiento denso dependiente. ¿Sí? ¿Cuál sería la primera diferencia en términos de los títulos que ustedes notarían entre el modelo de crecimiento logístico y el modelo de crecimiento exponencial?
por los nombres nada más. Que ahora sí depende de la densidad. Que en este caso estamos diciendo que es un modelo denso dependiente. En este modelo, quien lo propuso, que fue Berluz, ya asume que sí hay un efecto de la densidad, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia. En este caso, vamos a notar que el crecimiento de la población se va a ver frenado por el número de individuos que la constituyen. Esa es una primera diferencia. Este modelo, como les digo, fue propuesto por Berluz en 1938. Él, a partir de la propuesta de Malthus, hizo una serie de ajustes a la ecuación. Y él decía, bueno, la propuesta de Malthus es correcta si los organismos están completamente aislados, pero en la naturaleza están siempre conviviendo con otros individuos. Y esto va a tener un efecto sobre la velocidad a la que va a crecer la población, por un lado. Y por el otro, no es cierto que en condiciones naturales los recursos sean ilimitados. Y tampoco es cierto que no haya un efecto de la densidad de la población sobre su crecimiento. Y entonces él propone este modelo cuya expresión matemática es esta, ¿sí? Y fíjense que aquí la tasa de crecimiento de la población es lenta, tiene un punto en el que la tasa de crecimiento es muy acelerada y esto se ajusta perfectamente al modelo de crecimiento exponencial, pero después la curva se acuesta. Y esto es lo que él le llamó nivel de saturación de la curva. Esto, chicos, biológicamente, ¿ustedes cómo lo interpretarían? ¿Qué significaría en términos del crecimiento de una población cuando llega a este punto? ¿Sí queda clara la pregunta? ¿Podría ser el límite de población que es posible sustentar con los recursos existentes? Exacto, Carlos. Esto se refiere al tamaño máximo que puede alcanzar la población en función de los recursos que hay en el sistema. Pero también está determinado por el número de individuos que compone la población. Y ahorita vamos a ver por qué. Este modelo dice que en la naturaleza, como les dije hace un ratito, las tasas de crecimiento poblacional, ya sea que lo vean en términos de lambda o en términos de la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, sabemos que dado que los organismos no están aislados, estas tasas van a cambiar en el tiempo, ¿sí? De tal manera que tarde que temprano, la curva o la velocidad a la que está creciendo la población se tiene que detener y es lo que nosotros vemos como que la curva se acuesta. ¿Y por qué se acuesta? Porque algo está limitando el crecimiento de la población. ¿Qué está limitando el crecimiento de esa población? Él supone que algo que limita el crecimiento de la población es la disponibilidad de recursos. ¿Por qué? Bajo este modelo vamos a suponer que los recursos son limitados. Esto es que los recursos se agotan. Él dice, las poblaciones no cuentan con recursos ilimitados. Dicho en otras palabras, los recursos sí se agotan o son limitados. Al tener una restricción en la disponibilidad de recursos, entonces, ¿qué pasa? Que conforme va aumentando el número de individuos en la población y los recursos son poquitos, ellos se empiezan a competir por los recursos. Entonces, ¿qué pasaría cuando el tamaño de la población es muy grande? A ver, chicos, díganme, ustedes, ¿qué creen que pase
si el tamaño de la población va creciendo, va creciendo, va creciendo y los recursos se van agotando. ¿Cómo sería, bajo ese escenario, la tasa de nacimientos y la tasa de muertes? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí queda clara la pregunta? ¿Sí queda claro el planteamiento? Sí. ¿Habría menos nacimientos y más muertes? ¿Por qué, Rebeca? Es correcta la respuesta. ¿Por qué? Porque, pues en lugar de destinar tiempo o recursos para reproducirse, estarían compitiendo por los mismos, ¿no? Y porque los recursos, acuérdense que son agotables, son limitados. Entonces, al haber muchos individuos en la población, va a significar menos disponibilidad de recursos para todos. Y eso se va a ver reflejado en una natalidad muy baja, va a disminuir la tasa de reproducción, la tasa de natalidad, y va a aumentar la tasa de mortalidad, ¿sí? Entonces, mientras más grande es el tamaño de la población, más intensa es la competencia, disminuye el crecimiento de la población y eso es lo que nos ejemplifica este concepto de denso dependiente. ¿Hasta aquí todo claro? Profesora. Sí, Indra. Entonces, bueno, ese nivel de saturación podría decirse que es lo de la capacidad de carga. Exacto. Sí, ahorita voy para allá. Ajá. Ok, gracias. Entonces, vean que este modelo se le considera, entre comillas, un poco más realista porque está considerando dos cosas que ocurren de manera muy común en la naturaleza. Uno, los recursos se agotan. Y dos, los organismos no están solos en condiciones naturales. ¿Sí? Porque este modelo, otra de las cosas que asume es que hay efectos de la presencia de otras especies que pueden estar modificando el crecimiento de la población, aunque dentro del modelo per se todavía no está incluido. Entonces, voy a la siguiente. Si tienen preguntas, ahorita me regreso. De manera resumida, ¿cuáles serían los supuestos de este modelo? Los recursos son limitados, por lo tanto, la tasa de mortalidad y de natalidad son densodependientes. Factores que afectan el crecimiento de la población, particularmente Berluz está considerando la competencia intraespecífica, que es la competencia entre los organismos de la misma especie. Estos supuestos limitan el crecimiento de la población. Al haber un límite dado por la densodependencia y los recursos, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional no es constante y la tasa de reclutamiento disminuye con la densidad. ¿Sí? Vamos a ver gráficamente cómo expresamos estas tasas. En el caso de la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, ¿qué tenemos? Que conforme aumenta la densidad de la población, la tasa intrínseca va disminuyendo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Aumenta la tasa de mortalidad y disminuye la tasa de natalidad. Y entonces, entre más individuos hay, más competencia hay, menos recursos disponibles y la tasa intrínseca disminuye. Con respecto a la tasa de reclutamiento, que dice que el número de individuos en la población a través del tiempo, en función de su densidad, tiene este comportamiento. Al principio, como hay buena disponibilidad de recursos, la tasa de natalidad aumenta y esto hace que la tasa de crecimiento, la tasa de reclutamiento también vaya incrementando. Pero cuando ya tenemos un número determinado de individuos en la población, ¿qué pasa? Esta tasa de reclutamiento se estabiliza. ¿Por qué? Porque en este punto
los organismos ya no tienen una alta disponibilidad de recursos. ¿Y qué empieza a suceder? La tasa de natalidad disminuye y empieza a aumentar la tasa de mortalidad. Entonces, al ir aumentando la tasa de mortalidad, conforme va aumentando la densidad de la población, la tasa de crecimiento de esta población disminuye. ¿Sí? Entonces, nuestra tasa de reclutamiento para este modelo lo expresaríamos en una forma de curva. Y ya, la expresión gráfica de este modelo es la que tendríamos acá, en la que en el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de las Y el tamaño de la población. Al principio, como hay poquitos individuos y en este modelo sí es importante la densidad, la tasa de crecimiento es lenta. Conforme va pasando el tiempo, aumenta la tasa de crecimiento y se vuelve exponencial porque todavía hay buena disponibilidad de recursos. Pero llega un punto en el cual la disponibilidad de recursos se detiene, ya no puede mantener a todos los individuos de la población y esta curva se acuesta. Esto que nosotros estamos, ahorita se los explico, estamos viendo como que la curva se acuesta, es lo que ustedes vieron en ecología que se refiere a la capacidad de carga, ¿sí? La capacidad de carga es un factor que está incluido en el modelo de crecimiento logístico. Al principio, si ustedes se dieron cuenta, esta parte que les estoy poniendo en moradito es lo que nos expresaba el modelo de crecimiento exponencial, ¿sí? ¿Qué fue lo que añadió en esta expresión matemática Berluz para ajustarlo al modelo de crecimiento logístico? Esta parte que les estoy poniendo en rojo. Él dice que la población no puede crecer al infinito, que está acotada por los recursos y por la densidad de los individuos. Y esto es lo que él puso como la capacidad de carga. ¿Esto qué nos está indicando en la ecuación? Que la población tiene un límite en su crecimiento poblacional y está impuesto por la capacidad de carga. ¿Se acuerdan qué es la capacidad de carga? Lo vimos en la primera gráfica como punto de saturación, pero este punto de saturación, matemáticamente y de acuerdo con el modelo, lo vamos a reconocer como K. Pero, ¿qué es la capacidad de carga o qué es K? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la capacidad de carga? La capacidad de carga es el tamaño máximo que puede alcanzar una población según los recursos que el hábitat ofrece. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está modificando Berluz en la ecuación y es lo que está agregando a su modelo. La expresión de este límite del crecimiento de la población dado por la capacidad de carga lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar así. Es exactamente lo mismo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o tienen alguna duda? No, profesor. No, profesor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros obtendríamos con este modelo matemático? Decimos que si la tasa de crecimiento de la población fuera sensible a los cambios en el tamaño de la población, si disminuye al aumentar el tamaño, la población alcanzará una densidad máxima. Esta densidad máxima está dada por la capacidad de carga. Fíjense que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos todos los elementos que componen esta expresión matemática del modelo de crecimiento logístico. Acá, al principio, como les decía, tenemos una tasa de crecimiento lento porque hay pocos individuos, apenas están explotando los recursos, pero llega un punto en la que su crecimiento es muy acelerado y está denotado por la curva de crecimiento exponencial. Pero hay una cierta resistencia ejercida por el ambiente y esto se refiere a los recursos y a la densidad de los individuos en la población que va a hacer que la curva se acueste.
Entonces, esto es lo que Berluz consideró en su modelo y lo que anotó acá, que esta es la expresión matemática del modelo de crecimiento logístico que ustedes se van a encontrar en los libros de texto. Y esta parte, acuérdense, denota la resistencia ambiental en función de los recursos, en función de la densidad, que va a hacer que la población se mantenga alrededor de la capacidad de carga. Esto es lo que gráficamente deberíamos esperar con el modelo. Ahorita vamos a ver que en la naturaleza no se comporta tan bonito como en esta forma, bueno, en esta gráfica. Finalmente, ¿cuáles serían las características de este modelo? Que el crecimiento es limitado. ¿Por qué? Porque hay una limitante de recursos y porque hay un efecto de densodependencia. La competencia por los recursos disminuye la velocidad a la que crecen estos organismos dentro de la población. Este modelo se le considera un modelo más realista porque incluye variables que en sentido biológico sí se presentan en la naturaleza. Primero, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional no es constante en el tiempo y porque hay una resistencia en el sistema que él denota como la capacidad de carga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este tipo de modelo? Que a bajas densidades hay un crecimiento exponencial porque hay alta cantidad de recursos, pero a densidades altas el crecimiento se detiene. ¿Qué poblaciones presentan este tipo de crecimiento? Poblaciones que son, por ejemplo, en este caso es una planta invasora. En las primeras etapas de su desarrollo, en las primeras etapas de establecimiento tienen tasas de crecimiento muy lento, pero después tienen tasas de crecimiento acelerado. Llega un momento en el que empiezan a agotar los recursos y empiezan a aparecer enemigos naturales que controlan esta población y se acuesta esta curva. Este es uno. Otro ejemplo es el de estos mamíferos. Y vean que aquí, por ejemplo, ya me metí donde no. Vean que lo que les decía, se puede llegar a la capacidad de carga y mantenerse alrededor de ella. No puede subir más allá de la capacidad de carga porque entonces tendríamos una tasa de mortalidad muy alta y esto pondría en riesgo a la población. Pero tampoco puede estar muy abajo porque el tamaño de la población no sería suficiente para mantenerla. Entonces, en la naturaleza lo que nosotros observamos son estas oscilaciones, ¿sí? Pero siempre alrededor de K. Otro ejemplo de una población que se comporta de esta manera, ajustada al crecimiento logístico, es el de esta focatífer a través de los años. Entonces vean cómo era el comportamiento de su población, cómo es después de los 2000 y ahorita va en descenso por cuestiones ajenas a la población como altas tasas de depredación, falta de recursos, etcétera. Entonces, pero este es otro ejemplo de poblaciones que puede tener este comportamiento. Y para terminar con esto, en esta imagen estamos resumiendo lo que acabamos de ver de crecimiento logístico y crecimiento exponencial. Vean, están incluidas dentro de este modelo que propuso Berluz, está incluido lo que antes había propuesto Malthus con su modelo de crecimiento exponencial. Entonces, es nada más para que vean que a partir de esta primera propuesta se pueden hacer ajustes, que fueron los que propuso Berluz. Esta es la expresión del modelo de crecimiento logístico en función de R. Vean que acá arriba toda esta primera expresión se refiere al crecimiento exponencial y abajo está lo que aportó Berluz con la capacidad de carga, considerando también el crecimiento exponencial. Es importante que esta ecuación les quede clarita, sobre todo la de crecimiento logístico, porque esta ecuación la vamos a retomar cuando veamos interacciones a partir de un ajuste que hicieron otros dos ecólogos que son Lotka y Volterra en la fórmula de crecimiento logístico.
se proponen los modelos para explicar crecimiento, para explicar competencia, depredación y mutualismo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o tienen alguna duda? No, profesora. No, profesora. ¿Todo claro? Entonces, si se dan cuenta, nada más para terminar, para explicar el comportamiento de una población a través del tiempo, utilizamos modelos estructurados que fueron tabla de vida y modelos matriciales y modelos no estructurados que son el modelo de crecimiento exponencial y el modelo de crecimiento logístico o aritmético. Ajá. Entonces, esas son algunas de las herramientas que nosotros podríamos utilizar para explicar la dinámica de una población. Si no tienen preguntas hasta acá, ¿puedo dejar de compartir la presentación? Sí, profesora, todo bien, gracias. ¿Sí? Bueno, voy a retomar la otra presentación que es muy chiquita, ya para concluir con esta primera parte de las actividades que tenemos agendadas. Y este tema corresponde a regulación poblacional. ¿Ven mi presentación? Sí, profesora. ¿Sí? ¿A qué le suena este concepto de regulación poblacional? ¿A qué creen que se refiere? Melina. ¿O Abril? Que hay un control en la población. O sea, Cuando decimos que hay un control, ¿a qué te refieres en particular? Abril, ayúdale. ¿O alguien más de la clase que quiera ayudarle a sus compañeras? Pues yo lo entiendo como cómo es que se mantienen, pues ahora sí que los individuos o la densidad de los individuos dentro de las poblaciones, o que depende. A ver, por ahí va. ¿Alguien más? ¿No? ¿A nadie más se le ocurre qué puede ser esto de la regulación poblacional? Como factores que lo Sí. afectan directamente a las poblaciones y ¿Cómo que cuál? pueden aumentarla o disminuirla, como factores climáticos o depredadores. Bueno, es lo Ajá. que se... Sí, a ver, ahorita retomo esa parte, Abril. ¿Alguien de sus compañeros iba a participar? Sí, iba a decir algo similar, que eran los factores que controlan el crecimiento poblacional. Sí, a ver, tiene que ver con esto de los factores que afectan el crecimiento de la población. Acabamos de ver con el modelo de crecimiento exponencial, no, el modelo de crecimiento logístico, que las poblaciones en condiciones naturales no crecen al infinito. Su crecimiento está acotado por diferentes factores, justo como lo acaban de mencionar. Pueden ser factores físicos o pueden ser factores bióticos, ¿sí? Perdón, bióticos o abióticos, o dicho de otra manera, físicos, químicos o biológicos. Cuando nosotros hablamos de la regulación poblacional, lo que nosotros tratamos de entender es cuáles son esos factores que hacen que el tamaño de la población a través del tiempo se mantenga más o menos estable. O dicho de otra manera, su tamaño poblacional esté regulado. ¿En qué consiste este concepto? En explicar por qué las poblaciones tienden o pueden mantener constantes a largo plazo. Si ustedes retoman un poquito lo que acabamos de ver con el modelo de crecimiento logístico, a una población, dado una limitante de recursos y un efecto de su densidad, para nada le convendría crecer más allá de la capacidad de carga, porque esto implicaría aumentar la tasa de mortalidad, reducir significativamente la tasa de natalidad y poner en riesgo a corto plazo
la permanencia de esa población en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha visto que la mayoría de las veces las poblaciones en condiciones naturales se mantienen estables. Y gracias a que se pueden mantener estables, a dos teorías. La primera, a que están reguladas por factores físicos, químicos y biológicos, como lo dijeron, pero también que hay otro efecto al que le llaman, o la otra teoría dice que las poblaciones por sí mismas se autorregulan, son capaces de ajustar su tamaño con base en mecanismos internos. Y esto, si nosotros lo analizamos un momentito, vamos a llegar a que tiene lógica este comportamiento. Definitivamente, eso sería como lo más parsimonioso para una población, para no estar en riesgo de tener tamaños poblacionales muy pequeñitos que la puedan meter en un problema y a corto plazo el resultado de eso sea una extinción local. Entonces, vamos a ver que aunque en los sistemas haya una buena disponibilidad de recursos, los organismos tienden a mantenerse en un número estable como población, y eso es lo que nosotros conocemos como regulación poblacional. Ahora, ¿cuáles son esos factores extrínsecos o externos que pueden regular el crecimiento de las poblaciones? Ustedes lo vieron y lo repasamos en algún momento. Son factores físicos como la luz, la temperatura, la presión atmosférica, la latitud, la altitud, la velocidad de los vientos, los incendios, las inundaciones y las sequías. Todos estos factores, directa o indirectamente, pueden estar contribuyendo a que las poblaciones se mantengan en un número estable. Ya sea porque de repente a lo mejor ustedes tenían un tamaño un tamaño poblacional de su especie en estudio muy grande. Vamos a suponer que estaban trabajando con una mala hierba en un bosque de pino. Pero de repente ocurre un fenómeno natural como un incendio, una sequía extrema o una inundación, y eso hace que el número de individuos en su población disminuya, pero después se recupera y no pasa de un número en el sistema de individuos que la representan. Entonces, estos factores de alguna manera están contribuyendo a que las poblaciones no crezcan más allá de lo que el sistema las puede mantener. Sin embargo, ustedes me dirán, ay, Alicia, pero ¿y entonces qué pasa con las especies invasoras? ¿Qué pasa con las especies clave? Son ejemplos particulares en momentos muy específicos. No crean que el tamaño de una población de langostas, que es una especie plaga para muchos lugares en nuestro país y en otros países del mundo, se va a mantener siempre en tamaños poblacionales muy grandes. No, ese comportamiento es momentáneo. Tarde que temprano va a haber un decremento muy abrupto del número de individuos que la compone y se va a venir casi como que a pique, ¿no? Como que va a tener números tan bajitos que uno pensaría que la puede meter en riesgo hasta de extinción local, ¿sí? Entonces, todos estos factores, en mayor o en menor medida, van a regular el crecimiento de esa población. Ustedes dirán, ¿y por qué el viento? Pues porque en el caso, por ejemplo, de algunas especies como la planta de diente de león, el viento es importante para que esta planta se disperse. Entonces, este fenómeno va a favorecer que esas semillas se establezcan en otro lugar y que si algo le pasa a la planta madre, esté asegurando que esa población se va a mantener probablemente con densidades bajas, pero va a seguir en el sistema. Ajá. Entonces, estos serían algunos de los factores externos que pueden ayudar a mantener un tamaño poblacional estable en condiciones naturales. Dentro de los factores químicos tenemos muchos, ¿no? Minerales, sales, pH, macro y micronutrientes. Sabemos que todos estos elementos pueden estar directamente afectando el desarrollo
tanto de especies vegetales como de especies animales, y que dependiendo de su disponibilidad, ya sea en el suelo, ya sea en los alimentos para los animales, estos pueden estar también limitando el desarrollo de los individuos y pueden también frenar el momento en el que estos organismos alcanzan la edad reproductiva y a su vez pueden estar controlando la tasa de reclutamiento. Entonces, estos factores a nosotros nos queda claro que van a ser dinámicos en el tiempo y en el espacio, y que dado este dinamismo, la respuesta de los organismos va a ser distinta, y esto va también a contribuir a una regulación poblacional. Y dentro de los factores biológicos, como decía su compañera Abril, aquí tenemos varios aspectos que tienen que ver con interacciones intraespecíficas o interacciones interespecíficas, ¿sí? Hay organismos que tienen cuidados parentales, hay organismos que no tienen cuidados parentales, y entonces, dependiendo de en qué condición se encuentren estas nuevas crías dentro de esta población, va a ser la probabilidad de que alcancen edades adultas y que contribuyan al crecimiento o no de la población, ¿sí? Entonces, estas interacciones al interior de la población o entre diferentes poblaciones también van a estar regulando el crecimiento de la población. Y aquí esta lámina me va a servir para conectarlo con la unidad 3, que es la que también vamos a ver juntos, que es la de interacciones, ¿no? Vamos a ver que hay interacciones positivas como el mutualismo, hay interacciones negativas como la competencia, como la depredación, como el parasitismo, etc. Entonces, este es otro factor que también puede ayudar de manera directa o de manera indirecta a mantener un número constante en la población, ¿sí? Y todo esto, como les decía hace un ratito, es con el fin de que esa población se mantenga por mucho tiempo en el sistema, ¿sí? Hay otros factores que están ya más asociados a la presencia de la especie humana, como son, por ejemplo, los contaminantes, ya sea contaminación en el aire, en el agua, en el suelo, son factores que también van a limitar el crecimiento de la población. O bien, la fragmentación de hábitat. Se ha visto para muchas especies que el fragmentar el hábitat limita significativamente o reduce significativamente su crecimiento poblacional. Y ya lo van a ver también que tiene una consecuencia directa sobre la genética de las especies, ¿sí? Otro aspecto importante es la selección artificial. Nosotros, a lo largo de los años, hemos venido seleccionando ciertos caracteres, tanto en especies vegetales como en especies animales, para lograr productos que nos están beneficiando o satisfacen nuestras necesidades como especie. Pero esto hace que haya una limitante en la respuesta genética y evolutiva de los organismos, que también puede contribuir a la regulación de sus poblaciones. Aplica para especies genéticamente modificadas y hay muchísimas. Acá yo les estoy poniendo simplemente el ejemplo del maíz, pero hay con ganado vacuno, ganado ovino, con otras especies de vegetales como los chiles, el jitomate, el aguacate, el tomate, etcétera, ¿no? Entonces, estos son otros factores que también pueden contribuir a regular el crecimiento de una población. Dicho de otra manera, en condiciones naturales, considerando más elementos del sistema y no solo a nuestra especie de estudio, vamos a tener que pueden estar afectando directa o indirectamente su crecimiento poblacional, y que pueden estar contribuyendo también a que esa población se mantenga con un número de individuos estable. Eso es a lo que se refiere el concepto de regulación poblacional. Y como les decía, en este caso, esto tiene que ver solo con factores externos, llámense físicos, químicos y biológicos. Y cuando digo factores externos, me refiero a factores externos a la población.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profesor. No, profesora. ¿No? Bueno, vamos ahora a los factores intrínsecos. Aquí hablábamos de las interacciones intraespecíficas, ¿sí? Hay una interacción que es muy cruel, pero que ocurre de manera muy común en la naturaleza, que es el canibalismo. Ocurre en diferentes grupos de organismos, desde invertebrados hasta vertebrados de talla pequeña o vertebrados de talla mayor. Se ha visto que muchos de estos organismos, cuando recién nacen, por ejemplo, en el caso de las ratas, de los gatos, de los perros, las madres se llegan a comer algunas de las crías. Los veterinarios dicen que este consumo está asociado a una malformación de las crías o a un problema en particular que las mamás detectan en esas crías. Y entonces es una forma de eliminar genes deleterios en la población. Esa es una de muchas explicaciones. La explicación con la que yo me voy a quedar, porque está de acuerdo con el tema, es que es una manera directa de regular la tasa de reclutamiento dentro de esa población. Sabemos que hay otros organismos, como muchas especies de arácnidos o muchas especies de insectos como las mantis, que por algún efecto de conducta se alimentan de organismos de su misma especie, llámese machos, llámese otras hembras u otros individuos vulnerables dentro de la población. En el caso de los osos, este comportamiento igual se observa en los leones, se ha explicado porque llega un nuevo oso a la manada o se llega a parear o se quiere aparear con una hembra y lo que quiere es eliminar los genes de un oso anterior a través de matar a las crías. Y esto se demuestra mucho en los leones, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma en la que de manera interna los individuos de la población se pueden mantener regulados. Otro es el autoclareo. Y el autoclareo se refiere a que cuando nosotros tenemos dentro de una población una alta densidad de individuos, dado que hay competencia por los recursos y algunos individuos acaparan estos recursos, como resultado de este comportamiento, aquellos que no acapararon el recurso van a tener tallas menores y por lo tanto una menor posibilidad de alcanzar la edad adulta. ¿Y qué ocurre? Que al final del camino, las plantas que más acapararon el recurso son las que van a permanecer en la población y las otras se van a morir. A esto se le conoce como autoclare. Es otra forma de regulación interna de la población. Son dos. Y bueno, ya finalmente, este tema de la regulación poblacional, principalmente referido a factores tanto internos como externos desde el punto de vista biótico, me va a permitir conectarlo con el otro tema que vamos a revisar en la unidad 3, que son las interacciones bióticas. Y yo terminaría con esta lámina. No sé si tengan alguna pregunta o tengan alguna duda. Este sería el último tema de esta primera unidad 1 de población. El tema de interacciones lo retomaré en la unidad 3. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profesora, y en el caso de las poblaciones humanas, ¿sí existe esa regulación o no se ha visto? En el caso de las regulaciones humanas, la regulación del tamaño de la población se ha explicado de diferentes formas. Una de ellas es por la presencia de enfermedades y ahorita nosotros tenemos un ejemplo latente, que es el problema que recién estamos superando, que es lo del COVID, ¿no? Así como ahorita se presentó esta pandemia e hizo que se redujera significativamente el tamaño poblacional en algunos lugares, antes en la historia ha habido otras enfermedades como el ébola y como muchas otras que han permitido que la regulación humana, que haya una regulación en el tamaño de la población humana, pero de manera puntual, como se explica para poblaciones vegetales y animales, no se ha hecho, ¿no? Entonces sí existe
podrían traer a colación para explicar el tamaño en la regulación, para explicar la regulación en el tamaño poblacional de la especie humana. Pero ahorita yo lo concentré particularmente en especies vegetales y en especies animales. Hay muchas otras, y está principalmente asociado a enfermedades. En el caso de poblaciones humanas en África, además de enfermedades, a la escasez de recursos. Pero sí está estudiado, no lo consideré porque somos una especie aparte. Muchas gracias. También mi compañero Rodrigo le pidió de favor que si le puede repetir lo del autoclareo, de favor. Ajá. El autoclareo se refiere a una regulación interna de la población dado por los mismos individuos de esta. Y esto se refiere a que hay algunos individuos en la población que acaparan los recursos y que de manera directa contribuyen a la mortalidad de otros individuos en la población, de tal forma que solo se van a quedar aquellos que acapararon los recursos y los otros se mueren, y eso hace que el tamaño de la población se mantenga estable. ¿Ahora sí quedó claro, Rodrigo? Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Están más que listos para su primer ejercicio solitos con respecto a los temas que hemos visto de poblaciones? ¿Chicos? Yo digo que sí. Muy bien. ¿Y Sí, el creo que resto de sí. mi clase, cómo se sienten? ¿Cómo están? Bien, profesora. ¿Bien? Todo bien, profesora. Muy bien. Pues miren, si se dan cuenta, algunos de los temas, como les dije en la presentación del curso, temas que he revisado en ecología. El objetivo de esta unidad es retomar esos temas, hacer la puntualización de algunos aspectos, de algunos conceptos, para que a ustedes les quede más claro cómo es que tenemos que estudiar desde el punto de vista ecológico a las poblaciones. Entonces, bueno, revisen sus apuntes, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, lo podemos ver sin ningún problema. Como les dije, con esta última lámina, yo terminaría mis presentaciones de esta primera unidad, y la siguiente actividad que vamos a hacer es, les voy a subir las actividades a Classroom relacionadas con el artículo de las lagartijas y el artículo de los ajolotes. Es una actividad para la cual vamos a dar 20 minutos, así sirve de que también tomamos un recesito. Y después a las 10 en punto vamos a ver el primer artículo, que es el de las lagartijas, que nos van a presentar Fátima y Leslie, y después vamos a ver el de los ajolotes, que es el de modelos matriciales. Chicas, les voy a pedir que las presentaciones sean muy breves. Acuérdense que sus compañeros leyeron el artículo. Aquí lo que es importante resaltar es el marco teórico de manera resumida, es decir, alrededor de qué surgió la pregunta, el objetivo, los métodos de la manera más rápida que se puedan. No se metan en detalles. Hay artículos, como por ejemplo en el de las lagartijas, que explican muy detenidamente los modelos matemáticos que utilizaron para explicar la dinámica de cada especie. No se metan en esos detalles. Lo que me interesa es que expliquen con cuidado los resultados y que quede clara la conclusión. Lo mismo aplica para el de matrices. Entonces, voy a liberar las actividades. ¿Queda claro lo que vamos a hacer en los últimos 20 minutos, 15 minutos? Profe, por ejemplo, si nosotros podemos exponer lagartijas, ¿hacemos también la actividad de lagartijas? No, los que van a exponer lagartijas no hacen la actividad, solo hacen el de los ajolotes, y lo mismo, quien exponen ajolotes solo hacen la actividad para el de lagartijas. De acuerdo, gracias.
En el caso del de ajolote, de lagartijas, ¿quién va a compartir la presentación para ponerlo como anfitrión? Nos va a ayudar mi compañera Belén. ¿Belén? Ajá. A Sí, ver, ¿dónde profesora. está? A ver, Belén, ¿abres tu micrófono? Ah, bueno, ahí estás. Belén va a compartir la de las lagartijas. Lagartijas y ajolotes también. Ah, perfecto. Está muy bien. Sí, entonces ya me tomé 3 minutos más. A las 10:05 regresamos para ver la presentación. Acuérdense, chicas, son presentaciones breves, ¿eh? Porque tienen 20 minutos para que nos dé tiempo de ver las 2 exposiciones. ¿Todo claro? Sí. Bueno, subo las actividades de Classroom, hacen sus actividades y nos vemos a las 10. No, 10:05. Sí, a cualquiera que lo saque yo los vuelvo a admitir en la sesión, no se preocupe.